Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es la profesora Inma María Cabrera Ramírez del área de Historia. En esta oportunidad vamos a hablar de la Revolución Industrial, pero antes de iniciar nuestra clase, haciéndoles recordar sus hábitos de higiene personal, que es muy importante el lavado de manos antes de y después de las diferentes actividades que realicen ustedes durante el día. Bueno, después de estas recomendaciones respectivas, damos inicio a nuestra clase el día de hoy, que es la Revolución Industrial. Vemos, la Revolución Industrial nació en Europa entre los años 1760 y se prolongó hasta el año 1840. Sin duda, el elemento clave que dio origen a esta revolución fue la gran tecnología o el gran experimento que potenció James Watt. Este experimento fue difundido, por toda Europa y se llamaba la Gran Revolución Industrial. Este instrumento fue la máquina a vapor que se aplicó, a la locomotora y de ahí se impulsó a un avance tecnológico sin precedentes, como estamos viendo ahí en el dibujito, Esta revolución industrial nació en Europa entre los años 1760 y el año 1840, casi un siglo, 80 años duró esta revolución industrial. Lo que más impacta aquí en la revolución industrial fue el experimento que hizo James Watt con la máquina a vapor, que después la aplicó en una locomotora y vio realmente su funcionamiento, sorprendente. También tenemos a la máquina a vapor, ahí estamos. Por otro lado, una sociedad más liberal fomentó el que se introdujeran nuevos elementos que contribuyeran a los avances de la industria. Se necesitaba más carbón, se generaba más energía y se buscaba aumentar la productividad de los recursos propios. La mente se había abierto una economía y la eficacia. Es por ello que contribuyó también a una política expansionista de determinados países que hizo que el capitalismo se expandiera por el mundo. Adam Smith, como padre de la economía, él tenía mayormente en su obra Introducir riquezas de las naciones, fue el pionero de este liberalismo, es decir, de este liberalismo y un cambio, bajo la idea de una libertad influida en el desarrollo de una nación, pero también influyó a un país en el que se originó grandes inventos. Cuando aquí mayormente vemos la revolución industrial y la máquina a vapor, vemos que prácticamente aparecieron las industrias, Aparecen las industrias donde las maquinarias eran fuente de trabajo, y mayormente la mano del hombre mayormente que trabajaba, porque la base de la economía, sobre todo antiguamente, era la agricultura. Aquí ya empieza lo que es los avances tecnológicos, es decir, la tecnología empieza. Vemos realmente que esta revolución, casi 80 años, se da, en la primera revolución industrial. También aparece aquí Adam Smith como el padre de la economía en su obra Riquezas de las Naciones, es decir, a mayor productividad, mayor productos que generan las empresas o la fábrica, iba a haber mejor economía para los empresarios, porque aquí mayormente lo que se enriquecía en ese tiempo eran los empresarios, con la mano de obra de los trabajadores que lo hacían trabajar demasiadas horas para sacar su producción. También tenemos la primera etapa, cómo se da la revolución industrial en la primera etapa. Observamos que se da la máquina a vapor también de
Stephenson. La primera gran etapa de la revolución industrial fue la que se desarrolló entre los años 1760 y 1870, prácticamente más de un siglo, 110 años de edad. Fue un periodo marcado por los continuos inventos. Aquí el hombre ya empieza, como le digo, sobre todo a emplear la tecnología entre los años 1800. Volta inventaría la pila eléctrica también, vemos, y Stephenson inventó la primera locomotora de vapor en el año 1814. En el año 1825 se inauguró la primera línea de pasajeros, vemos, ¿no? Una línea de pasajeros en el cual para poder transportarlo aquí en esta máquina a vapor. También observamos durante los años 1834 Richard Roberts, el que ideó el telar y la máquina de hilar. En el año 1837 Morse inventa el telégrafo y se da el primer gran impulso a las comunicaciones. En el año 1863 se inaugura el primer sistema de metro en el mundo, sobre todo en Londres. En el año 1868 se lanza el primer ferrocarril transcontinental. Estamos viendo cómo en la primera etapa de la revolución industrial, que dura prácticamente 110 años, todos los inventos que se dan, y vemos acá la máquina a vapor de Stephenson, ¿no? Es que hoy se dio a conocer y dio gran impresión en el mundo. También vemos los continuos inventos que se llevan durante esta etapa. Vemos también que Stephenson inventó la primera locomotora a vapor en el año 1814 y en el año 1825 se inaugura la primera línea de pasajeros, es decir, para poder transportar en esta locomotora. Y en el año 1834 también vemos el aporte de Richard Roberts, ¿no? El que dio el telar y la máquina de hilar. Aquí el primero ideó un telar y una máquina de hilar, una máquina muy diferente a la máquina a vapor. En el año 1837 vemos a Mozart cómo inventa el telégrafo y da un gran impulso a las telecomunicaciones, a las comunicaciones que tenemos aquí, ¿no? Se inventa Morse, inventa el telégrafo y da un gran impulso a las comunicaciones. Acá el ser humano ya se podía comunicar mediante un telégrafo. En el año 1837 se da, ¿no? Y en el año 1863 se inaugura el primer sistema de metro del mundo en Londres. También tenemos la máquina de Hillard, ¿no? De Hillard, aquí Hillard. Entonces, esta máquina de Hillard, pero al mismo tiempo vemos la sociedad comienza a sufrir profundas transformaciones, marcadas por los hechos que conducían a un implantamiento de unas ideas mucho más modernas y liberales. La Revolución Francesa fue fundamentalmente para que estas ideas se propagan por toda Europa, pero también la victoria de los ingleses en la batalla de Trafalgar sirvió de un cierto modo para fomentar el auge de la revolución industrial, lo que a simple vista se precedía una catástrofe para los franceses y españoles. Hizo que también que Gran Bretaña, la gran propulsora que tenían los saques de los españoles, ¿no? Se da una revolución y se hiciera un dominio en el mar. En el Mediterráneo se abrieron asimismo las vías para el comercio, un comercio global, al mismo tiempo los canales necesarios para las ideas y los liberacambistas que tanto defendían
en Inglaterra llegaría aún más lejos, vemos la máquina de Hillard, ¿no? Vemos cómo la sociedad empieza a las transformaciones. Ya aquí donde se da la revolución industrial, ya la mayoría o los grandes países de Europa empiezan a sacar sus diferentes inventos, ¿no? Empieza Inglaterra, también España, los franceses, todo empiezan a sacar sus experimentos. Era mayormente aquí como una competencia el querer tener más o los primeros experimentos que se daban a conocer en el mundo. Es decir, España, la máquina a vapor, después el otro sacaba el telégrafo y así sucesivamente ya empezaba, entre ellos mismos una guerra entre las producciones o la tecnología que ellos empleaban. Como dice la revolución industrial, una revolución entre los grandes países en cuanto a lo que ellos querían producir unas cosas mejor que los otros países. Es así como se da la revolución industrial entre los grandes países de Europa. A simple vista también veíamos como dice una catástrofe entre los franceses y españoles. También lo mismo vemos en Gran Bretaña. La gran impulsora de la revolución se hizo como un dominio, ellos también que querían tener el dominio en el mar por sus productos que estaban en ese momento ellos produciendo. Se da un impacto liberalista moderno en cuanto también la revolución también francesa, que marcó un gran hito en la historia. También tenemos acá la primera etapa que se da la revolución industrial, la luz eléctrica, el gas, el transporte público, 3 elementos básicos de cualquier sociedad de hoy en día, ¿no? Como en los inventos que daban aquí los grandes países. Habían venido al mundo, se habían pasado de ciudades alumbradas por el petróleo y donde el único medio de transporte eran los carros de caballo, a viajar en las máquinas de vapor y tener alumbrado eléctrico. Aquí las tecnologías fueron avanzando, como le digo, las personas antiguamente el transporte era con los caballos, en el cual ellos se podían transportar por medio de las carretas, pero aquí da el gran impulso, ¿no? Lo que era la luz eléctrica, el gas y el transporte público. Se da y la competencia entre estos grandes países, el querer producir tecnológicamente algo más o mejor que el otro. Así se da esta revolución industrial entre los grandes países de Europa. También se produce un fuerte aumento demográfico, es decir, empieza a lo que era aumentar las personas. A consecuencia de la elevada natalidad, habían bastantes niños y el descenso de la mortalidad, la catastrófica que tenían en ese tiempo, dado que se produjera también en los avances sanitarios, como las vacunas y una mejor alimentación de la población. Esto provocará que la población europea se multiplique en pocos años, tanto por nuevos nacimientos como por lo que se alargaba a un poco y también la esperanza de vida. Vemos cómo aquí se reproduce la natalidad de los niños en Europa y también empieza lo que eran las vacunas para también tener mejor esperanza de vida y así de esta manera el ser humano esté más protegido de las enfermedades que se daban en ese tiempo. Tenemos también la sociedad. En la revolución agrícola disminuyó las necesidades de la mano de obra en el campo, ¿no? Ya no había mucho lo que era la agricultura
y parecía una clase trabajadora. Las fábricas tenían humedad, poca ventilación, ninguna seguridad laboral y las jornadas eran eran más de 12 horas de trabajo y no se les pagaban horas extras. Las víctimas, las personas acá, una cantidad de personas trabajando en las fábricas y quienes se beneficiaban acá eran los empresarios, haciéndoles trabajar demasiadas horas a las personas, trabajaban demasiado y la remuneración era muy poca. Había una explotación, trabajaban en condiciones precarias, no tenían las mismas condiciones una fábrica, ¿no?, que hoy en día ya las tiene, ¿no? Vemos en la actualidad, estaba todo el techo destruido, los sanitarios no estaban bien implementados, las personas trabajaban demasiadas horas y no eran remuneradas. Es aquí donde se producen los movimientos de los obreros, es decir, las personas que trabajaban en la fábrica empiezan a levantarse y a protestar por el aumento de sueldo, una mejor condición de trabajo y un mejor salario. Y es aquí cuando ya aparecen aquí los sindicatos para empezar a defender los derechos de los obreros. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Y como dice el Jaitá, yo me quedo en casa y a quedarnos en casita y a seguir cuidándonos. Muchas gracias.